Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Lucía y junto con Edna, Vera, David y Javier hablaremos sobre la música en el Renacimiento, una etapa muy importante para la historia de la música y el arte. Esperemos que les guste y aprendan algo nuevo. Comenzamos. Hola, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIV a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transformación entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto en las naturales como en las humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras los siglos del predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática, establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planeó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, constituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Sí, mira, Lucy, a mí me gustaría comentarte, bueno, aquí platicar sobre las escuelas de Borgoña y Franco-Flamenca porque representan la corriente musical más influyente del Renacimiento. La de Borgoña sentó las bases de la polifonía moderna, mientras que la franco-flamenca expandió, sofisticó y universalizó este estilo por toda Europa. La escuela de Borgoña, que fue la primera mitad del siglo XV, su origen fue vinculada a la lujosa corte de los duques de Borgoña, que es Francia y Bélgica actuales. Su innovación fusionó la rica polifonía francesa con la melodía fluida y la calidez armónica importadas de Italia. Su textura pues empezó a estandarizar la escritura a 4 voces, que es superius, altus, tenor y basos. Y bueno, la escuela franco-flamenca, que fue la segunda mitad del siglo XV, su origen fue el centro musical, se trasladó a Francia, hacia la región de Flandes, que ahorita son los Países Bajos y Bélgica actuales. Su estilo elevó la polifonía a un nivel de alta complejidad técnica y sofisticación, popularizando formas como el motete y el uso experto del canon. Su evolución por generaciones fue un movimiento que se extendió por 5 generaciones de músicos, expandiendo la textura a 5 y 6 y hasta decenas de voces simultáneas. Y bueno, pues aquí también cabe mencionar que entre los compositores más destacados pues fue Johannes Hochegem, no sé si lo mencioné bien, fue el padre del contrapunto complejo y sobre todo de Josquin de Prez, considerada la figura musical más destacada de la época, Lucy. Muchas gracias, Edna. Ahora hablaremos sobre el contrapunto y la música durante la Reforma y la Contrarreforma. Primero, el contrapunto fue una de las técnicas musicales más importantes del Renacimiento. Consiste en combinar 2 o más melodías diferentes que suenan al mismo tiempo, pero que mantienen independencia entre sí. Su nombre viene del latín punctus contrapuntum, que significa nota contra nota. Gracias al contrapunto, la música renacentista se volvió más compleja, elegante y armoniosa, especialmente en composiciones religiosas como los motetes y las misas. Además, esta técnica ayudó al desarrollo de la polifonía, donde varias voces cantaban melodías distintas de la manera cotidiana. Después, durante el siglo XVI, ocurrió la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, la cual también tuvo un gran impacto en la música.
Lutero consideraba que la música era muy importante para acercar a las personas y la religión. Por eso promovió composiciones más sencillas y fáciles de cantar por el pueblo. Así surgieron los corales luteranos escritos en alemán y no en latín, para que todos pudieran participar en las ceremonias religiosas. Como respuesta apareció la Contrarreforma, impulsada por la Iglesia Católica después del Concilio de Trento. En esta etapa, la Iglesia buscó que la música religiosa fuera más clara y solemne, evitando excesos musicales que dificultaran entender el mensaje religioso. Por eso, aunque se siguió utilizando la polifonía, el contrapunto, se hizo de manera más equilibrada y comprensible. Uno de los compositores más importantes de esta época fue Giovanni Pierluigi de Palestrina, quien destacó por crear música religiosa clara y armoniosa. En conclusión, tanto el contrapunto como la reforma y la contrarreforma transformaron profundamente la música renacentista y marcaron la evolución de la música occidental. Y bueno, ahora continuamos con David. Muchas gracias, Lucy. Y sí, fíjate que a mí me gustaría platicarte acerca de las formas musicales vocales. Existe la música religiosa, que es la música sacra. Por ejemplo, una de las cosas es la misa, una composición extensa que se musicalizan los textos ordinarios de la liturgia, como el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus o el Agnus Dei. También está el motete, una pieza polifónica más corta sobre textos sagrados de gran libertad creativa y de textura imitativa. Y por otro lado está la música profana. Por ejemplo, el madrigal en Italia fue una obra polifónica a varias voces sobre textos poéticos cultos. O la chanson en Francia, una canción polifónica ligera y animada, a menudo de carácter descriptivo. También está el villancico en España. Es una forma vocal profana estrófica con estribillo, de textura más sencilla y popular. También hubo piezas puramente instrumentales que se imitaban al estilo coral, como el ricercare o la canzona. También está la música de danza, que está la pavana, que es lenta y ceremoniosa, y la gallarda, rápida y saltarina. Las formas de improvisación, como la fantasía, el tiento y la tocata. Otro de los temas importantes son de los artistas y creadores de esta época, como Leonardo da Vinci, que pues fue el pintor de la Mona Lisa y la Última Cena, o Miguel Ángel, el escultor del David. Y en la música, grandes compositores como Josquin de Prez, el compositor más famoso del Renacimiento, o Giovanni Pierluigi de Palestrina, que pues él hizo música religiosa, o Claudio Monteverdi, que fue una clave de transición que llevó a la música hacia el barroco. Gracias, Lucy. Vemos cómo el madrigal es una composición de 3 a 6 voces sobre un texto profano, a menudo en italiano. Tuvo su máximo auge en el Renacimiento y primer barroco. Musicalmente reconoce orígenes en la frottola. Posee una letra en lengua italiana de temática profana, armonía contrapuntística y carácter popular. Generalmente el nombre se asocia al madrigal, de fines del siglo XII y principios del siglo XIV en Italia, compuestos en su mayoría para voces a capela y en algunos casos con instrumentos doblando las partes vocales. El madrigal fue la forma musical profana más importante de su tiempo. Floreció especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, perdiendo su importancia alrededor de la tercera década del siglo XVII, cuando se desvanece a través del crecimiento de nuevas formas profanas como la ópera, y se mezcla con la cantata y el diálogo. También hablaremos un poquito de la camerata florentina. Esto sucede en la Florencia de finales del siglo XVI, posiblemente entre 1573 y 1590. Encontramos un grupo de estudiosos, músicos, poetas, teóricos, que se reunían para investigar y discutir sobre la música de la antigua Grecia y de cómo los griegos lograban movilizar las emociones. Este grupo se reunía en el palacio que el adinerado conde Giovanni Bardi poseía en Florencia, por lo que también es llamado Camerata Bardi, y lo componían estudiosos como el propio Bardi y su hijo, Peri, Caccini, Rinuccini, Galilei, Gagliano, Artusi y Doni. De estas reuniones les viene el nombre de camerata.
nombre que recibieron las tertulias que tenían lugar en su palacio. La principal aportación de este grupo a la historia de la música occidental fue el descubrimiento del estilo recitativo, que consistía en sustituir las partes habladas por el canto. Hablamos de descubrimiento porque nos encontramos ante uno de los pocos casos en el que la teoría musical es anterior a la práctica. Es decir, los integrantes de este grupo decidieron cómo debía ser la música y después crearon obras musicales siguiendo su idea y no al revés. Espero les haya gustado este contenido que les platiqué. Muchas gracias.